Buenas noches a todos ustedes una vez más. Es un gozo cantarle alabanzas al Rey Todopoderoso. ¿No ha sido esto refrescante? Estaba hablando con uno de los jóvenes ahora. Sin ofender ninguna conferencia, hay muchas muy buenas, pero a mí me gusta tratar temas difíciles y es necesario estas conferencias, entrar a las trincheras y ensuciarse y todo lo que pasa después y durante la conferencia, pero cuando vi el tema de esta conferencia recordé, qué bueno va a ser eso. En lugar de sentirte como que estás en medio de una guerra, te sientes animado y lleno de fuerza. Hay momentos para la batalla, lo sabemos, pero hay momentos para refrescarse y beber de la fuente de Cristo. Y esto ha sido durante algunos recesos. He tenido planes de estudiar, pero en cada sesión me sentí pegado a la siguiente. Fui atrás a estudiar, necesito pastorear, llamar a casa, y luego vi que seguía otra sesión y dije, no, tengo que seguir. En esta última sesión de hoy me corresponde predicar a Cristo nuestra vida y quisiera que vengan conmigo a Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Y en un momento lo vamos a leer. Elegí este pasaje porque al orar y pensar en qué sería adecuado para el tema de Cristo, nuestra vida, pensé en nuestra vida antes de Cristo y la mía en particular y cómo eran las cosas antes de que Cristo tomara el control. Vamos a recordar algunas cosas sin recordar demasiado nuestro pecado, pero es bueno recordar de dónde Él nos ha traído. Y el apóstol Pablo busca ayudar a los efesios a meditar en su vida en Cristo, vivir de acuerdo con su nueva vida en Cristo, y para hacerlo apunta al pasado de ellos y de alguna manera los saca para verse a sí mismos desde más arriba, para ver cómo los paganos son y la vanidad de sus mentes. Y les dice, vean, esos eran ustedes hasta que Cristo se convirtió en su vida. Leamos juntos Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 24, y luego vamos a orar. Pablo escribe, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Vamos a orar una vez más. Padre, al examinar tu palabra y buscar que se nos recuerde que Cristo es nuestra vida, te pido que uses este pasaje en particular y nos muevas a través de los diferentes puntos de observación que el Espíritu Santo inspiró a Pablo
y que al ver palabras como vanidad de la mente y entenebrecimiento, no lo veamos con nuestras narices levantadas pensando, mira cómo son los paganos, sino que recordemos que así éramos algunos de nosotros, como dice tu palabra. Y que cualquiera que está luchando con pecado, que está siendo atraído por la tentación, para todos nosotros que lidiamos con la tentación y la influencia de este mundo, que podamos recordar que hemos sido comprados con un precio, que Cristo es nuestra vida, que estamos en Él y Él en nosotros, y que eso impacte la forma en que vivimos. Santifícanos, conságranos, ayúdanos a mantenernos enfocados en la eternidad y protégenos de las tentaciones de este mundo y del peligro de afirmar a Cristo, pero vivir como el mundo. Haz esto en nosotros para tu gloria y para nuestro bien. En el nombre de Jesús. Amén. Si profesas ser cristiano esta noche, entonces es posible que caigas en una de estas dos categorías. Están los que con frecuencia vuelven a caer en hábitos de pecado habitual o pecados que parecen permanecer ahí y aparecen de diferentes maneras. Y si piensas en cuando el Señor te salvó, notas un patrón de algunas cosas que simplemente desaparecen. He hablado con personas que eran alcohólicos o estaban en drogas o tenían un vocabulario horrible o caían en inmoralidad sexual y fueron salvos y esas cosas desaparecieron para ellos. Ya no me gusta, ya no quiero vivir así. Ahora no tengo deseo de estas cosas. Pero están otros que dicen sí, pero existen estas cosas que siguen regresando a mi vida. Se meten a hurtadillas. Las odio. ¿Por qué no desaparecen como otras cosas que desaparecieron? Y habrá otros que dirán que son menos propensos a caer en hábitos de pecado mundano, pero nadie es perfecto. Y sigue llegando el pecado y toca a la puerta, y hay momentos en los que nosotros, yo, tú, todos en nuestra debilidad y necedad le abrimos la puerta al pecado. Los efesios que recibieron esta carta no eran diferentes de nosotros. Eran una iglesia nueva en el epicentro de una ciudad vibrante en la costa de lo que hoy es Turquía. Todo en Efesios estaba lleno de mundanalidad cautivadora, deportes, entretenimiento, mujeres, adoración en los templos, negocios y ciertamente mucho vino, porque Pablo tiene que lidiar con ese tema en Efesios también. Eso significa que cuando Jesús salva personas y los introduce en su iglesia, no fue que habían resuelto todos sus problemas, no maduraron de inmediato como algunas denominaciones dicen que se puede tener una santificación completa o perfecta. Algunas personas en mi vida, los nazarenos, siempre están hablando de su santificación perfecta. ¿Cómo les va con eso? Algunos predicadores nos dicen lo mismo. No he pecado en 12 días, lo he logrado y tú también puedes. Siempre hay algún precio o alguna escuela que tienes que pagar. Los cristianos de Éfeso eran cristianos de primera generación. No fueron catequizados, no crecieron en la iglesia. Y como no tenían una gran exposición a estas cosas, eran atraídos a Cristo con muchos hábitos viejos y tentaciones, como los corintios, a los que Pablo también llama santos. Y debemos recordar eso, que cuando las personas luchan con el pecado y cuando tú estás luchando con el pecado, quizá algunos de nosotros llamaríamos a todos los
falsos convertidos, pero Pablo los llama santos, aunque los regaña y los llama al arrepentimiento, y en la segunda carta vemos que sí ocurrió, pero quizá algunos de los cristianos de Éfeso sucumbían a la tentación de la embriaguez. Quizás necesitaban ayuda con los matrimonios y cómo funciona un matrimonio cristiano versus el pagano. Y Pablo lidia con eso en el capítulo 5. Las relaciones en el trabajo no sabían cómo adorar a Dios apropiadamente y recaían en sus viejos hábitos, tentados por este mundo. Ahora estaban en un grupo diferente de personas. Y quizá toda la emoción inicial empieza a desaparecer y empiezan a ver que parece que los demás están divirtiendo más y están ganando. Quizá este no sea el mejor camino, o quizá puedo vivir en ambos mundos con un pie un pie en la casa de Dios y un pie afuera y ser aceptado. Algunos eligen esa ruta hoy. Pero este tema no es solamente prevalente en este tiempo, sino en nuestros tiempos también. Cristianos que luchan con la idea de la vida en Cristo y Cristo como nuestra vida. La tentación siempre presente, la influencia del mundo, ya sea sutil o más obvia, se mete a hurtadillas en nuestra vida y olvidamos que nuestra vida, si somos verdaderos creyentes, debería estar creciendo cada vez más a la semejanza de Cristo, no para perfección, pero sí por progresión. Tenemos la tendencia a perseguir cosas terrenales por encima de la perspectiva eterna. Sin importar quién seas o cuánto tiempo lleves siendo salvo, todos nosotros necesitamos renovar nuestras mentes y ser refrescados en nuestra perspectiva a partir de la palabra de Dios, de que cuando Cristo es nuestra vida será como Cristo. Y eso es lo que vemos cuando Pablo contrasta dos realidades muy diferentes, y esto nos va a ser útil. Con dos encabezados, quiero que consideremos la vieja vida sin Cristo y luego veremos la nueva vida con Cristo. En el versículo 17 Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis o viváis como los otros gentiles, ha hablado de la doctrina del Evangelio por 3 capítulos. Les ha dicho que son redimidos, elegidos, que tienen una herencia que les espera. Hay una promesa del Espíritu Santo. Capítulo 1, 13 y 14. El Espíritu Santo es un sello. Ustedes están marcados. Son de Dios, verdaderamente salvos. Seguirán siendo salvos. Él les ha dado todas esas gloriosas verdades sobre la iglesia y cómo Cristo la está edificando sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, y Cristo es la piedra angular y ustedes son un templo siendo edificado sobre esto. Una de las razones por la que no necesitamos más apóstoles, ya no hay que reponer el fundamento. Él es la piedra angular y estamos siendo edificados. Este es un grupo que entiende la verdad del Evangelio. Todo ha estado establecido delante de ellos y ahora tienen que vivirlo. Entonces Pablo los llama a vivirlo. Y tienen que entender que este pasaje tiene un tono muy serio. Pablo tiene varias palabras a su disposición, pero la palabra digo, declaro, tiene un tono sólido. Les dice, en el Señor. O sea que les estoy diciendo esto, amados cristianos, no lo traigo solo, he traído a alguien. Mi esposa y yo hacemos esto cuando tenemos un debate matrimonial, algún argumento divertido en el que tú estás seguro de que tienes la razón, pero ella está convencida de que tiene la razón. Llegamos a un punto donde
escuchamos a otros hombres diciendo, ella tiene razón. Así que en medio de nuestro matrimonio hemos desarrollado un sistema para resolver estos problemas. Ella trae algo o yo traigo algo. Alguno dirá, suena interesante. Eso suena dogmático. ¿Tienes algún amigo que puedas traer a la mesa? Lo que estamos buscando es gente muerta. Sí, mi amigo Charles está de acuerdo conmigo. Tal vez tú lo conoces como Spurgeon. Y tal vez yo le digo, bueno, sí, mi hermana Liz, Elliot. Bueno, aquí Pablo trae un mandato claro y una exhortación directa e imperativos y les dice, esto se los digo y lo requiero en el Señor. Cristo los está llamando a no andar ya como los gentiles. La idea de andar la vemos en Gálatas 5, versículo 16, donde dice que debemos andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Significa estar ocupado en algo, haciendo algo. Y en Gálatas 5 dice, ande en el Espíritu, estar preocupado, obsesionado en las cosas del Espíritu. Lo que el Espíritu te guía a hacer, que debe estar en línea con lo que dice la palabra. Al caminar, conduzcan su vida no de la manera que el mundo lo hace. Y me pregunto cuántos dirán, Dios me ama, Él entiende, Él es bueno conmigo, Él me entiende. No hay problema que viva así, Él nos entiende. Estoy bien así. No necesito cambiar, ven tal y como eres. Se ha llevado demasiado al extremo. Bien, Dios te ama tal y como eres. Él murió por ti mientras todavía eras pecador, pero te ama demasiado para dejarte así. Él siempre te cambia. La gracia no es licencia para pecar, es transformadora. Es así como sabes si eres salvo. ¿Estás cambiando? Quizás sea muy lentamente, pero el Señor hará su obra. Algunos en nuestra vida desean que fuera más rápido y oran porque fuera más rápido. Pero para eso nos da paciencia y amor los unos por los otros, que también aparece en el capítulo 5, donde dice, andad en amor, como Cristo os amó. Escuchen el llamado. No se trata de decir que creen y que digan que Dios los ama, sino vivan de tal manera que refleje el amor de Él y hacia Él, que siempre llevará a la acción. Pablo llega a este punto sabiendo que ha sido claro acerca de la salvación, la seguridad y la santificación. Son parte del cuerpo de Cristo, tienen estos dones maravillosos, están bendecidos y ahora les dice con fuerza, Él los compró, ahora vivan como si Él fuera su dueño. Versículo 17. Que andan en la vanidad de su mente. Les da un vistazo del pasado y quizá convence a aquellos que están retomando esos ciclos de pecado y vanidad. Significa estar vacío, estar sin propósito. Esta es una forma de pensar que se parece a las personas que quizá tú eres así ahora o eras así en un camino sin salida, girando, girando. Esta es la única forma de moverse, como una puerta giratoria. Dice en el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Ahora, aunque los gentiles tenían muchos ídolos y tenían muchos filósofos impresionantes, todo su entendimiento estaba entenebrecido. Eran hipótesis, como intentando navegar por una cueva oscura donde no hay luz, encienden un fósforo y creen saber para dónde van. Sin la luz de Dios, ese fósforo siempre estará entenebrecido. Personas como Joe Rogan y Ben Shapiro, que son conservadores y dicen cosas verdaderas, para algunas personas son fascinantes, pero al igual que los filósofos de los gentiles,
son astutos, son intrigantes, son devotos a la sabiduría, pero siempre buscan algo nuevo. Siguen perdidos en una cueva oscura a menos que tengan a Cristo. Ese es el punto número 1 que necesitan. Una persona. Romanos 1:22 dice que los que profesan ser sabios se vuelven necios. Tantas personas en nuestro mundo son así. Excluidos de la vida de Dios, separados de Dios. Lo contrario del cristiano, que somos extraños, somos exiliados, nos llama Pedro, porque nuestra ciudadanía está en el cielo y le pertenecemos a Cristo, así que no encajamos realmente en este mundo. Somos raros y debemos serlo. Bueno, estos gentiles están en casa en el mundo, calzan perfectamente como un guante, una pieza de rompecabezas. Ven el mundo y los gentiles encajan tal y como deberían. Y eso los hace ajenos a Dios. No calzan, no están dentro de su voluntad, están fuera de su reino. Y hay 2 razones que Pablo da para esto. Vemos una que es la ignorancia que hay en ellos, y luego dice, por la dureza de su corazón. Lo vemos y pensamos, oh, son ignorantes, les falta información, hay que decirles. Pero no se refiere a personas ignorantes que no han oído el Evangelio. Vean el contexto de estas afirmaciones. Duros de corazón, insensibilidad. Vean el versículo 19. Y luego sigue diciendo, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es una progresión, rechazan a Cristo a propósito, su ignorancia es voluntaria y disfrutan su vida. Su corazón está endurecido, creen saber, como dice Romanos 1, han sido entregados. La dureza de su corazón ahí es de que son testarudos. Es bueno para nosotros ver nuestra vida pasada y reflexionar en esos momentos en que éramos tan testarudos y obstinados contra el Evangelio. Debería traer cierta humildad y gratitud, trae un recuerdo, como las advertencias a la iglesia en Apocalipsis, la advertencia de regresar a su primer amor es recordar, hacer esa conexión de que eso es Éfeso. En toda la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, además de Israel en el Antiguo Testamento, que recibió más advertencias que un niño rebelde a lo largo de toda su vida, quizá Éfeso recibió la mayor oportunidad y tuvo a los mejores líderes, Pablo, Timoteo, Juan. ¿Cuántos más? ¿Cuántos líderes de iglesia asombrosos más necesitan? Una legacía, un legado fiel tras fiel. Deberían volver a su primer amor. Hay una tentación a olvidar y quedarnos atascados en ese cristianismo automático, ya sea un conocimiento pomposo, yo sé la doctrina, tengo la teología clara, y se puede convertir en un ejercicio religioso. O los que piensan, estoy bien, hago la oración, estoy bien. Ya mi tiquete, ya lo rompieron, ya estoy listo. Una vez salvo, siempre salvo. Ya pasé por ahí. Ya hice la oración. Él me ama. Sin importar que haga, Él me ama. Y les encantan esos cantos donde dice que Él los ama y los ama tanto y los persigue. Y su amor es como si Dios fuera un toro en medio de porcelanas, corriendo
para atraparte. Jesús con sus dedos cruzados, esperando, como un espectador, esperando que lo escojan. Esa es una perspectiva blasfema de Cristo. Su sangre cumple exactamente aquello para lo cual fue derramada. Su muerte no se desperdicia. Hay gente que lo ve así. En medio de todo esto, es bueno recordar, ¿no es cierto?, que si no fuera por Él, no serías salvo. Si no fuera por su amor, no serías amado. Si no fuera por su misericordia sobre ti, al condescender y convertirse en hombre verdaderamente y tomar tu lugar y morir por ti y conocerte, ¡qué privilegio! Y de repente, esto nos humilla porque vemos estas frases, la ignorancia, la dureza de su corazón, la insensibilidad, el entregarse a la lascivia, un estilo de vida que practica toda impureza con avidez. Debería evocar en nosotros arrepentimiento si no somos salvos y adoración si lo somos. Cristo me llamó a mí a sí mismo. Estos gentiles, sabelotodos a sus propios ojos, y sin embargo son ciegos al cuánto necesitan a Cristo. Perdieron toda sensibilidad. Se endurecieron tanto que el pecado ya no les importa. Y debemos tener cuidado en nuestra propia vida, examinar nuestros corazones. Hay cosas en tu vida que tú justificas. Hay cosas en tu vida que solían molestarte, solías sentirte convencido por ellas, y ya no lo hacen. Si Cristo es tu vida, deberías hacerte este tipo de preguntas. Señor, ¿dónde me estás llamando a un nivel más profundo de conciencia? ¿Dónde me estás llamando a ser más sensible al pecado? Donde el Espíritu Santo me está golpeando mi duro corazón, mis justificaciones pecaminosas para esas acciones y comportamientos y palabras. ¿Dónde me estás llamando a examinar qué área de mi vida? Y luego oras, la misma oración que hizo Jesús, que se haga tu voluntad. Haz lo que tú quieras, hazlo a través de tu palabra, a través de la predicación, a través de personas en mi vida. No me dejas ser uno de estos que son entregados a la sensualidad, a la lascivia y a practicar todo tipo de impureza con avidez. Así funciona el pecado, te llama una y otra vez, incluso al creyente. Está bien, no es tan grave. Todos pecan. Son ecos del padre de las mentiras en el huerto con Eva. ¿Realmente dijo Dios? ¿Ciertamente no morirán? Este ha sido el ataque sobre la humanidad desde el principio. En 1 de Timoteo 4:2, Pablo menciona a los hipócritas mentirosos que han insensibilizado sus propias conciencias como con un hierro encendido. ¿Por qué creen que la Biblia habla tanto del temor del Señor? El temor del Señor es sabiduría. El temor del Señor es lo que debería aferrarse a ti cuando pecas. Sientes ese peso, lo odias el pecado o lo excusas. Te arrepientes y lo confiesas delante del Señor inmediatamente y con urgencia. Quieres estar bien con Él en todo sentido.
Muchos hombres han dicho que cuanto más temes al Señor, menos campo hay para el pecado en tu vida. Puede tomar residencia y hacer campamento. Puede firmar un contrato y establecerse y estar cómodo. El pecado puede estar en tu vida, como en esos restaurantes donde tienes esa sensación de que están deseando echarlos. ¿Están listos para ordenar? ¿Quieren su comida? Piden algo para empezar, un plato de sopa, y estás apenas empezando y ya te están poniendo la entrada. Y luego te preguntan el postre de una vez. Claro, tráigamelo todo y me voy en 5 minutos. Y así rotan a la gente. Así deberíamos tratar el pecado en nuestra vida. Va a llegar a la puerta, van a luchar. Todos caemos de diferentes maneras, nadie es perfecto. Pero el creyente no se entrega al pecado para practicarlo y disfrutarlo y vivir una vida de pecado. El incrédulo al incrédulo no le importa lo que Dios piensa, solo le interesan sus placeres o apetito. Pablo usa 3 términos para pintar este cuadro ante los efesios. Habla de la lascivia, que tiene que ver con el exceso sexual. Libertinaje también se le puede llamar, es inmoralidad. Pero para asegurarse de cubrirlo todo, habla de toda clase de impureza. Esa es una sociedad, todo tipo de sociedad. La forma en que viven los paganos, y describe también la forma en que Dios mira el pecado, como impureza, suciedad, maldad. Es una receta para el desastre. Cuando no se observa y no se confiesa, está siempre en contra de su voluntad. Y los gentiles estaban endurecidos, insensibles a Dios, y su pecado no les importaba. Él habla de la avidez, la idea de siempre querer más. ¿Cuánto es suficiente? $1 más. ¿Qué tal uno más? El pecado, ¿cuánto pecado es suficiente? El incrédulo dice un poquito más. Quiero experimentar esto también. Estaba hablando con un hombre hace poco y le compartía el evangelio y le rogaba que pusiera su fe en Cristo, y le hice varias preguntas y él reconoció y entendió, estaba de acuerdo conmigo en todo. Así que le dije: entonces sálvese, hoy es el día de salvación, dele su vida a Jesús. Me está diciendo que entiende todo lo que le estoy diciendo. Sí, está de acuerdo en que Él es el Hijo de Dios, el único Salvador que podría limpiarlo de su pecado. Sí, necesita arrepentirse, cambiar su vida, seguirlo a Él. Sí. Entonces venga a Cristo y dice: no puedo todavía. ¿Por qué no? Porque hay cosas que tengo que hacer. Y yo sé que si vengo a Cristo en este momento, Él me va a cambiar eso. Así es como piensa el incrédulo. Jesús, en toda su bondad, en toda su gracia, en toda su misericordia y en la gloria y belleza de la cruz, sigue siendo piedra de tropiezo, de inconveniencia para el incrédulo que ama su pecado. Esta es la esencia de la depravación total, la forma gentil de vivir de los gentiles, como un parásito que te come desde adentro mientras vives en tu exterior. Te da una idea de éxito y felicidad mientras tu corazón se está pudriendo bajo la superficie.
Ahora mismo quizá en esta habitación hay gente diciendo, sí, ese soy yo, estoy lleno de esta forma gentil de vivir, sé que es vano. Otros tal vez están más engañados, creen que están bien, pero no lo están. Aquí hay una advertencia. Recuerden a Cristo y lo que Él hizo. Recuerda lo que Él hizo cuando tú eras exactamente así. Sin importar quién seas. Sin importar cuánto pecado crees, cuán pecaminoso has sido, o sin importar cuánto sabes. Los más difíciles de alcanzar son los que creen que son salvos. Y aquí vemos que hay personas que están cerradas. Cuando Cristo se convierte en tu vida, vas a rechazar esa vieja vida, vas a empezar a ver con vista 20/20 que ese camino lleva al infierno, no al cielo. Y empiezas a ver que mentirte a ti mismo te ofrece unos segundos más para liberarte de esa conciencia que te dice que lo que estás haciendo está mal, que de hecho es el Espíritu Santo, que Juan dice que va a convencer al mundo. Todo mundo experimenta algún grado de la obra del Espíritu Santo, pero solo el creyente es bautizado, sellado y dotado. Pero hay tantos que experimentan lo que Jesús describió en Juan 16. La convicción del Espíritu Santo es ese momento incómodo en el que al sonido del Evangelio y el llamado al arrepentimiento, ellos retienen con injusticia la verdad, como dice Romanos 1. Pero el creyente dice, soy culpable. Lo necesito a Él. No puedo vivir sin Él. No puedo ir al cielo sin Él. Estoy muriendo por dentro. Mi corazón se ha vuelto frío y solo Cristo puede cambiarme. El creyente ve que la única solución es abandonar la vida depravada, el camino sin salida, el falso cristianismo, la autojusticia y esa vida altiva de la filosofía humana y cambiarlo todo y volverse para abrazar una nueva forma de pensar y vivir en Jesucristo. Eso es lo que tantos de los efesios habían experimentado. Y Pablo les recuerda la vanidad de esa forma de vida. Y llama esa forma de vida un camino sin salida que deben evitar. Y luego se mueve hacia nuestro segundo encabezado, nuestra vida en Cristo. Mas vosotros, versículo 20, no habéis aprendido a Cristo así. Amados efesios, ustedes saben bien, yo he pasado tiempo con ustedes. Les he dicho, estuve ahí en los muelles con los ancianos y ellos lloraron y nos abrazamos y yo les advertí que vendrían lobos desde adentro, pero les dije que pastorearan la grey de Dios y que el Espíritu Santo es el que los hizo supervisores. Ustedes saben la verdad, ustedes no aprendieron así a Cristo, no con un pie adentro y otro afuera. Si de verdad han aprendido, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Básicamente, si has oído el Evangelio de Jesucristo y has llegado a conocer a Cristo, ya no estás perdido, has sido hallado, ya no tienes que vivir dando vueltas. Él dirige tu camino, te ha dado propósito para su propósito, te ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Eras ciego, ahora ves, eras muerto, ahora vives, y su ánimo te recuerda, les recuerda que son discípulos de Cristo y no del mundo, que Él es su vida.
Su vida no les pertenece a ellos mismos. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Es un tema de poner en práctica lo que sabes. Es el conocimiento aplicado. No es suficiente simplemente sentarse en la iglesia y estar bajo una excelente predicación. Hablé con alguien hace poco. Discutíamos sobre su vida espiritual. Y me decía, yo le pregunté, ¿vas a la iglesia? Sí, es una iglesia. ¿Cuál iglesia? Esta y aquella. Qué bien. Tenemos una predicación excelente. Maravilloso, dije. Y tuve esa sensación como una intuición pastoral, un don que no está en la lista, extra espiritual. Y pude sentir la tensión de parte de ellos. Es como un niño cuando lo atrapas y su voz, sí, sí, sí. Aquí pasa algo. Y han hecho todas las luces. Y uno se puede distraer. Oh, qué bien, buena predicación. Oh, una buena iglesia. Oh, qué bien. Pero les pregunté, ¿están siendo discipulados? Bueno, no, realmente no. No. ¿Están yendo todo el tiempo? Bueno, es difícil. Muchas cosas en la vida, pero vemos en línea, nos ponemos al día. Y empiezas a preguntar más y te das cuenta de que no sabes. Pero en Estados Unidos, cualquier semana hay miles de cristianos que les basta decir que van a la iglesia en algún lugar. Yo salí de la locura. No tenía ni idea de que era la Iglesia Bautista del Sur. Alguien diría que es de una locura a otra, pero sin la herejía. Sin ofender. Fui a un seminario de SBC. No sabía lo que eran los Bautistas del Sur ni la convención, y recuerdo que un amigo me lo explicaba cómo funcionaba la iglesia. ¿Cuántas personas van a tu iglesia? Bueno, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con eso, hermano? ¿Cuántas personas van a tu iglesia? Bueno, depende. ¿Cuántas personas están en las listas o cuántas están en las bancas? ¿Qué quiere decir eso? Necesito un traductor, dije. ¿Sabes lo que es la membresía? No. Al parecer, puedes tener 1,200 personas en la lista de membresía, pero llegas un domingo y solo hay 212 personas sentadas. Tantas personas dicen, sí, Él es mi vida. Pero cuando miras su vida, no puedes ver a Cristo. Pablo dice que si en verdad han sido enseñados, si han oído. Los verdaderos discípulos entran hasta el fondo, no están en la línea del mundo y agarrando un poquito de Jesús. El versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. No hay valor en ese estilo de vida. No hay nada que pueda ser redimido. Nada se puede seguir usando. Solo porque funcionó una o dos veces. No necesitan ningún aspecto de su vida antigua corrompida. Es todo Cristo en toda área de tu vida. No hay departamentos. No se pueden cerrar departamentos. Tu vida se va a hundir. Es toda para Él. Y cuando Cristo es tu vida, Él cambia la forma en que piensas y la forma en que eres. Debe ser renovado en tu mente.
Antes del versículo 24, donde les dice que se vistan del nuevo hombre, les dice que tienen que ser renovados en su mente. No se puede cambiar la vida sin cambiar la mente, porque la forma en que piensas dicta cómo vives. Así que debes llegar a la cabeza primero. Así es la guerra espiritual. No significa buscar el diablo en cada esquina y exorcizarlos del tráfico porque la cafetera no funcionó y todas esas cosas raras que dice la gente. Todo es guerra espiritual ahora. La guerra espiritual es una batalla por tu mente. Son las mentiras, los engaños, las artimañas, los principados de la oscuridad. Buscan trabajar a través de medios que uno no imagina. El diablo no se aparece al pie de la cama con sus cachos y con su cola. Es una guerrilla que va a atacar la mente y por eso él ataca la forma en que piensan nuestros hijos en el sistema de educación. Por eso ataca a los líderes y maestros y políticos. ¿Por qué? Porque ellos influencian las mentes y el pensamiento y las decisiones y los hábitos y patrones de la gente. Entonces, ¿a qué es lo que se dirige Pablo? A la mente, porque ahí es donde se libra la guerra. El espíritu de vuestra mente. Esta es una frase común en las cartas de Pablo. En Colosenses 3:10 dice, no se mientan unos a otros, sino despójense del viejo hombre, la misma idea con sus prácticas, y vístanse del nuevo hombre que está siendo renovado en el conocimiento a la semejanza de su creador. Conocer al creador, conocer y entender a Dios es la clave o una de las claves para una mente renovada. En Colosenses 3:16 más adelante dice que la palabra de Dios habita en vosotros. Ese conocimiento no es etéreo, sino que viene de un estudio objetivo de la palabra de Dios, escuchar su palabra en la Escritura. Y eso llena al cristiano y lleva a una vida que exalta a Cristo, con una mente que está centrada en la voluntad de Dios. Y antes de esas dos declaraciones en Colosenses 3:16 dice, al principio del capítulo 3 dice, por lo tanto, si habéis sido resucitados con Cristo, si están vivos en Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan su mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto, ya no viven más. Vuestra vida está escondida en Cristo o con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es nuestra vida, sea revelado, vosotros también seréis revelados con Él en gloria, manifestados. Si verdaderamente eres salvo, pones tu mente en las cosas eternas y no en las cosas de este mundo. ¿Quieres tener un impacto mientras estás aquí? Sí, pero como embajador, siempre que puedas dejar un impacto para Cristo, no para ti mismo. Estás aquí para edificar su reino, no el tuyo. Todo lo que haces se centra en Cristo y todo lo que tienes se centra en Cristo. Y si Cristo es tu vida, eso lo cambia todo. La forma en que entiendes el propósito, por qué estás aquí. Tu vida no es tuya, fuiste comprado, así que glorificas a Dios con tu vida. La forma en que ves el dinero. No se trata de tu dinero, es su dinero. Nosotros somos administradores nada más. Él es dueño de todo lo que existe. Él te lo presta nada más por un tiempo como mayordomo para que lo uses para su gloria. Y entonces ves que lo que Él te da, como en Deuteronomio, Israel se pone orgulloso y Dios les dice, fui yo quien les dio la habilidad de obtener riqueza. No existe el cristiano que se hace a sí mismo. Todo lo que tienes, desde tu salvación, tus recursos espirituales, tus posesiones materiales, tu físico, tus bendiciones físicas de Dios, todo eso le pertenece a Él. Así que toda la vida, para todo para Cristo,
quiere decir que estás más interesado en tu portafolio celestial que en el terrenal. Y esa pregunta te debe convencer. Estás viendo lo que Dios te ha dado y debes preguntarte, ¿cómo estoy administrando esto para tu gloria? ¿Qué quieres que haga? Y vas a la palabra y lo haces. Cambia la forma en que ves la iglesia. No es una actividad del domingo. La gente dice, yo realmente amo a Jesús, pero no me gusta la gente. Yo soy la iglesia, no necesito ir a la iglesia. Todas estas cosas son perspectivas deficientes y rebeldes de la iglesia para empezar. Debemos empezar a ver a la gente como Él la ve, ver la iglesia como Él la ve. Él murió por esa novia que no te gusta a ti. ¿Quieres amarla como Él la ama? No digas que lo amas a Él si no amas lo que Él ama. Costi, yo te amo, pero odio a tu esposa. Tendremos un problema si me dices eso. Ama lo que Él ama. Con todo, Él dio su vida por todo esto. Tu perspectiva del pecado cambia. Ya no es una luchita. Muchos cristianos pop de hoy hablan acerca del pecado. En mi área en particular, no sé cómo es para ti, pero Andy Stanley tiene mucha influencia. Así que él es coach de muchos pastores en mi zona, en Phoenix, porque tenemos muchas mega iglesias y él parece saber cómo edificar grandes circos para la gloria de Dios. Así que les hace coaching y les enseña cómo atraer más gente al edificio. Pero él subestima el poder del Espíritu Santo. Y algunos de esos hombres empezaron a sentirse convencidos por cómo él estaba hablando del pecado. Hasta ellos sabían que él estaba yendo muy lejos. Él decía, ya no llamamos a los homosexuales, la homosexualidad pecado en nuestra iglesia. Es una enfermedad. Imagínate que la gente, decirle a la gente que debe volverse de su homosexualidad y darle la espalda es como quitarle la silla de ruedas a un minusválido. No podría caminar. Así no podrías decirles que se arrepientan de algo que ellos no pueden controlar. Cuando Cristo toma el control, no importa qué digan los gurúes de crecimiento, lo que tú debes decir acerca del pecado es, ¿cómo lo llama mi Señor? Y puedes decirlo con amor, con ternura. No tienes que hacerlo enojado y con la cara arrugada y fiero. No, es simple. ¿Cómo lo llama el Señor? Así lo voy a llamar yo. Y eso impactaría también la manera en que ves la verdad, que no es relativa, sino absoluta. La forma en que ves las emociones, tus sentimientos no dirigen, es tu fe, confías en el Señor. Te lanzas sobre Él por completo. Todos los sentimientos, todas las experiencias se filtran a través de la palabra de Cristo. Y entonces impactará la forma en que ves las relaciones, tu matrimonio, tus amistades, tus noviazgos, tu paternidad. Todo cambia por tu vida en Cristo. ¿Y no es bueno que eso pase? Y esto va a trabajar a través de ti en otros. La forma en que ves tu trabajo también. Ahora se puede convertir en un acto de adoración a Dios. La adoración no ocurre solo el domingo en la iglesia. Es un estilo de vida que ocurre todos los días cuando vas a trabajar para la gloria de Dios. Donde sea que Dios te haya puesto a hacerlo todo lo que hagas es adoración a tu Creador. Cuando Cristo es tu vida, así es como vives. Todo es suyo. Y eso impactará la forma en que veas el futuro, la forma en que esperas, la forma en que sufres. El espíritu firme del cristiano que sabe a quién le pertenece. Pablo es el principal ejemplo de esto. En Filipenses 1:20 dice,
vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras estoy aquí, es todo para Cristo, porque Él es mi vida. Pero si me voy para estar con Él, ¿qué podría ser mejor? Ese era el punto de todo esto. Él es mi tesoro. El cielo no sería cielo sin Él. Yo quiero estar con Él. Donde Él esté, es ahí donde quiero estar, porque Él lo es todo. Esta es la forma de vida de Pablo. Recientemente mi hija de 7 años, que ha estado haciendo preguntas grandes, en momentos muy inoportunos, por cierto, pero está bien. Estamos teniendo tiempo, padre e hija, recientemente, y me dice, papá, cuando la gente muere, como si tú te mueres, se vuelve personal eso, ¿eh? Me gustaba cuando era la gente. Es algo bueno, un poco. ¿De verdad? Le pregunté, ¿cómo? Y me dijo, bueno, ya seas tú o yo, si morimos, aunque todos aquí quedan tristes y tal vez me extrañarías y yo te voy a extrañar y no tendríamos citas, padre e hija, yo estaría con Jesús. Entonces la otra persona no está triste porque estás con Jesús. Entonces podrías estar feliz porque estoy con Jesús. Entonces no es tan malo. Y yo pensé, si tan solo pudiéramos quedarnos aquí. El libro de Romanos tiene mucha sabiduría de llorar con los que lloran. Eclesiastés nos dice que hay un tiempo para llorar. Pero cuando Cristo lo es todo, aún la muerte pierde su aguijón. Ese último aliento, aunque esté lleno de lágrimas, porque estamos rindiendo estas relaciones y nos amamos y son dones buenos, y es trágico y triste cuando ocurren ciertas cosas, ya sean niños o ancianos o un cónyuge, un padre, el dolor de la pérdida es real, pero la esperanza del cristiano es algo mucho mayor, una realidad mucho mejor. Los incrédulos temen a la muerte. Yo recuerdo crecer. No se nos permitía hablar de la muerte en casa. Si decías, pero ¿qué pasa si alguien muere? La mesa, todos se callaban, entonces en el nombre de Jesús nadie se va a morir en esta casa, vamos a ungir la casa, nada va a tocar esta casa, el espíritu de muerte no va a tocar esta casa en el nombre de Jesús, y empiezan como Él nace. ¿Por qué no podemos hablar de la muerte? Amo a mi familia y quiero que conozcan la verdad y amen al Señor, pero en ese movimiento, en esos círculos donde hay incredulidad increíble, sin importar lo que digan en la televisión, los que no conocen el Evangelio saben en su corazón que no son salvos y le temen a la muerte. Tratan de aferrarse. Pero cuando tu vida es toda de Cristo, puedes decir, como muchos creyentes, estoy listo para irme. Cuando Él esté listo para mí, yo estoy listo para Él. ¿Por qué? Porque vivir es Cristo y morir es ganancia. Si dices que le amas, que le conoces, que eres su discípulo, entonces toda tu vida debería verse como Él. Y tu mente debería ser renovada. Y el verdadero creyente debe estar en un estado de constante renovación. Son verbos activos constantes. El cristiano siempre se está renovando. Cada mañana necesitas la llenura del Espíritu y la guía de su palabra y la oración intercesora de Cristo a tu favor. Todos los días tú y yo necesitamos de Cristo. Y en eso hallamos que la vida en Cristo está llena de una dependencia y un reconocimiento de que tú y yo nunca lograremos estar ahí en nuestra fuerza. Lo necesitamos a cada hora, en cada momento.
y con un corazón transformado y una mente renovada. Versículo 24 dice, vestidos del nuevo hombre, que es según Dios, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Allí se halla la santidad. ¿Quieres ser más justo, más santo? No viene de un mandato, deje de hacer eso, deje de ser tan pecaminoso, malvado cristiano. Es ser renovado en tu mente, amarle más que nada. El afecto es donde comienza el cambio. ¿Lo amas? ¿Es Él todo para ti? ¿Puedes vivir un día sin preocuparte por lo que Él piensa, por lo que Él quiere? Para Pablo, Gálatas 3:20, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, y la vida que ahora vivo, la vivo en la carne por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. El nuevo yo es hecho en semejanza de Dios, en justicia y santidad de la verdad. Para entender esto, tenemos que entender que fuimos creados a imagen de Dios y el pecado arruinó la perfección de la creación y la imagen de Dios en el hombre. Pero Dios, que es santo, trató con el pecado de una sola manera, la muerte, y toda la humanidad quedaría condenada, pero Dios, que es bueno y misericordioso, envió a su Hijo en amor para morir en lugar de los pecadores. Él fue el hombre, el sacrificio perfecto y sin pecado para redimir al pueblo de Dios. Él tomó la ira de Dios completa sobre sí y satisfizo así la justicia de Dios. Y cuando colocas tu fe en Él como Salvador, recibes entonces su justicia. Y cuando Dios el Padre te ve, no ve un pecador sucio, sino que a los que están en Cristo, ve la justicia de Cristo imputada. Ese tipo de confianza solo está disponible para aquellos que han puesto su fe en Cristo. ¿Cómo sabes si Cristo es tu vida? El Evangelio es tu Evangelio. Cristo es tu Salvador. La muerte sustitutiva, expiatoria de Cristo es tuya. El pecado que amabas ahora lo aborreces. La santidad que nunca deseaste, ahora la persigues por su gracia que obra a través de ti. Esta es la vida en Cristo. Esto es lo que significa que su poder lleve a los pecadores muertos a vida espiritual y gloria a Dios porque la ha hecho disponible para nosotros, su novia, en Cristo. Oremos. Padre, somos un pueblo olvidadizo, así que gracias por los recordatorios en tu palabra. También tendemos al orgullo y empezamos a pensar que somos más de lo que somos, de lo que deberíamos, y tu palabra nos hace regresar a un lugar de renovación y de recuerdo de que no somos nada sin ti y de que estamos aquí por ti y en última instancia para ti. Ayúdanos a recordar a Cristo, a deleitarnos en Él y a vivir toda nuestra vida para Cristo. Gracias por tu misericordia y tu amor sobre nosotros, tus elegidos, tu pueblo elegido, que antes éramos pecadores y ahora nos llamas santos, todo por Cristo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.